Judith estaba lavando los platos en el restaurante. Últimamente, a veces se preocupaba de que encontrara una nueva esposa que se ajustara a su tranquila vida y sueños sobre su futuro. Después de todo, la madrastra de Judith no la quería, soñaba con echarla del apartamento y ponía a su padre en contra de su hija. Como resultado, pasaban los días criticando a la chica, llamándola parásita. Terminaste la escuela, ve a trabajar, no te inventes un colegio, alimentando a una buena mula, solo oía desde la mañana hasta la noche. Cuando Judith conoció a Gregory, aceptó casarse con él sin pensarlo mucho. Bueno, ¿y qué si él mismo no tenía mucha educación ni apartamento? Todo lo ganarían juntos, lo importante era el amor. El amor duró 1 año, hasta el nacimiento de su hijo. Judith pensaba que Gregory se comportaría decentemente por el bien de su hijo, pero él pronto se dio cuenta de que no le interesaba y desapareció sin dejar rastro. Ni pensión alimenticia, nada. Desde entonces, vivió de la ayuda social y salarios miserables. Por eso, ella consideraba que había tenido suerte al conseguir trabajo en ese restaurante y no en algún local de mala muerte. Sí, solo como lavaplatos, porque no podía aspirar a un trabajo mejor que el de lavaplatos o limpiadora. En el restaurante al menos había equipo, lavavajillas, productos especiales. Y la gente que va es decente, no tan sucia, y los empleados también son en general buenos y la tratan bien. Incluso el dueño del restaurante, Oscar, es una buena persona, amable, educado, nunca se queja de los pequeños detalles y siempre saluda. Su esposa, Nancy, se comporta como una señora y su presencia en el restaurante no trae nada bueno. Siempre encuentra algo de qué quejarse. ¿Pero qué se puede hacer? No se puede discutir con ella. Nancy, al parecer, también tiene miedo de su esposo, al menos lo obedece sin cuestionar. ¿Y los demás empleados? Una de las camareras incluso ideó una señal para avisar. Cuando ve que el coche de la señora se estaciona, dice en voz baja, «Atención, tigre en casa». Y listo, al aparecer ella, todos se quedan inmóviles, temiendo hacer un movimiento de más, porque no se sabe a quién o a qué se va a aferrar en el siguiente minuto. Afortunadamente, Judith tenía la oportunidad de quedarse en su área de trabajo, donde lavaba los platos o hacía otras tareas menos prestigiosas, como pelar verduras o pescado. Allí, la señora entraba rara vez, había suficientes cosas que hacer en el comedor y eso le convenía a Judith. Sin embargo, a menudo veía a la jefa pasando con mucha importancia y a veces no estaba sola. Sí, ella, como muchas personas invisibles, pronto entendió que Nancy tenía un amante. Naturalmente, no tenía intención de difundir rumores. No era asunto suyo, solo se sorprendía de la falta de escrúpulos de la señora. Travis, el joven con quien ella tenía una relación, era claramente más joven que ella y no mostraba ninguna precaución. Y, aunque sabía que la jefa estaba casada, él a menudo iba al restaurante y se comportaba de manera completamente libre, incluso descarada. ¿Cuántas veces cerca de su área, Judith escuchó cómo ella lo instaba, más despacio, Travis, por favor, podría notarlo. Después, querido. Siéntate en el comedor, te traerán algo. No puedes ser tan impaciente. La señora, sin embargo, trataba de mantener alguna decencia y ocultar las visitas de su amante. Cuando Travis entraba, fingía que estaba allí como invitado o por algún otro motivo. Pero a la gente no se le puede ocultar nada. Hasta ese momento, no había habido muchos rumores, al menos no que el dueño del restaurante supiera.
Pero un día, la relación de Nancy con ese joven amante estuvo a punto de ser descubierta y en parte fue culpa de Judith. Un día, cuando tanto la señora como su esposo estaban en el restaurante, el amante entró como un cliente común. Sin embargo, parecía que tenía algo que decirle a su amante. No tanto comía o bebía, sino que trataba de encontrar a Nancy con la mirada e incluso le hacía señales. Esto, por supuesto, ponía nerviosa a Nancy. Preocupada por las maniobras de uno de los clientes, temía que el joven no aguantara y revelara demasiado pronto su identidad. Escribió una nota. «Ve a la despensa», le dijo Judith, «déjala sin atender. Ve a recoger los platos sucios de esa mesa y, al mismo tiempo, dale esta nota al hombre que está allí». ¿Entendido? Entrégala con cuidado, sin llamar la atención, solo colócala frente a él y vete, no digas nada. Judith no entendió bien a quién debía entregar la nota, así que, para no equivocarse, se la pasó a uno de los clientes. Al acercarse a la mesa donde estaban varias personas, recogió los platos sucios en una bandeja, colocó la nota frente al hombre que, a su juicio, era el destinatario, y se fue. El hombre se sorprendió, despegó el papel y, mirando por encima del hombro, vio la nota. El hecho es que Nancy, sin demasiada vergüenza, había escrito un mensaje bastante atrevido para su amante, lleno de insinuaciones y directrices sobre cuándo y dónde se encontrarían pronto, además de otros detalles sobre su próximo encuentro agradable. El hombre que recibió la nota por error se sintió profundamente ofendido. Lo interpretó como una propuesta directa dirigida a él. Para calmar a su esposa, llamó al dueño del restaurante y organizó una verdadera escena. «Miren lo que una de sus empleadas me ha dado», exclamó, agitando la nota. «No entiendo por qué me está proponiendo estas citas tan extrañas, no la conozco y no tengo intención de comenzar ninguna relación con ella». Era evidente que este hombre, un respetable empresario, estaba muy incómodo delante de su propia esposa, quien también estaba indignada por las propuestas inapropiadas que su esposo había recibido. ¿Y quién? Una lavaplatos. Oscar logró resolver el conflicto sin dejar que se agravara. Explicó que la mujer estaba muy sola y, al parecer, había decidido diversificar su vida personal de esta manera tan torpe. Afortunadamente, tanto el empresario como su esposa eran personas no conflictivas, decidieron no arruinar su noche ni la vida de la mujer solitaria. Simplemente se rieron de su travesura infantil y ya está. Pero Oscar luego llamó a Judith y le dio un serio consejo. «Lo siento, entiendo la soledad y el deseo de organizar tu vida, pero debes darte cuenta de que estás en el trabajo, al fin y al cabo. Aún te ha ido bien que yo conozca a esa persona y no sea propenso a quejarse seriamente, pero estoy muy avergonzado por ti». Judith estaba muy avergonzada, pero, por supuesto, no dijo de quién había recibido la nota. Simplemente se quedó allí, con la cabeza baja, pidiendo disculpas y prometiendo que nunca volvería a hacer algo así. «Espero que así sea», dijo Oscar. «Y pídele disculpas al cliente y a su esposa. Tienes suerte de que sean personas decentes. Sin embargo, vale la pena disculparse». Judith, consumida por la vergüenza, siguió esta indicación. Se acercó y explicó que lo hizo por impulso, que nunca volvería a comportarse de esa manera y que no había pensado en las consecuencias. Al final, el honor del restaurante fue salvado, y solo se dañó el orgullo de Judith. Aunque, tal vez, no se esperaría que una simple lavaplatos tuviera tales sentimientos. Por otro lado, Nancy, en lugar de sentirse agradecida por no haber sido descubierta, guardó rencor hacia Judith. Estaba convencida de que Judith había puesto la nota en manos del cliente equivocado deliberadamente.
Aunque no podía presentar quejas, decidió que en cuanto tuviera la oportunidad, se desharía de la testigo no deseada de sus asuntos amorosos. Así, unos días después, un guardia detuvo a Judith a la salida. Miró en su bolso y encontró un paquete de detergente caro que solo se usaba en el restaurante. Inmediatamente informó que la lavaplatos había intentado robar. El jefe, llamando a Judith, le dijo con desdén: «No entiendo qué está pasando. Siempre has trabajado impecablemente y ahora rompes una y otra vez todas las reglas imaginables en un lugar público. ¿Para qué necesitas este detergente?» «No lo he tomado y no sé cómo llegó a mi bolso», se defendió Judith. «Yo tampoco lo sé, pero, en mi opinión, no podría haber ido allí por sí solo. Me veo obligado a despedirte. Al fin y al cabo, el honor del establecimiento es más importante que tu bienestar. No puedo mantener en el trabajo a alguien de quien se puede esperar cualquier cosa». Judith no quería ni imaginar lo que podría pasar después. ¿Debería contarle al jefe que no era culpable ni en el caso de la nota ni en esta supuesta robo? Pero ya había comprendido que había sido víctima de Nancy. Por lo tanto, es poco probable que esa confesión hubiera sido útil. El esposo y la esposa estarían en su contra de todos modos, y aquí no la volverían a contratar. Así que Judith aceptó el despido sin discutir y se fue a casa. Sí, estaba muy triste. Tendría que buscar otro trabajo, y difícilmente sería mejor que en el restaurante. Ya tenía suficientes problemas. Su despido significaba una verdadera catástrofe financiera. Thomas, su hijo, ya soportaba las burlas de sus compañeros de escuela. Ni siquiera sospechaba que su madre trabajaba en un empleo poco prestigioso. Desde el primer día, comenzaron con «su mamá es lavaplatos». Como si hiciera algo terrible. Bueno, sí, los ingresos eran bajos, ¿qué se le va a hacer? Otro motivo de preocupación, le faltaba esto y aquello. Y ahora, además, se quedaba sin salario y no sabía cuándo recibiría uno nuevo. Y tenía que pagar el alquiler pronto. La propietaria tampoco esperará. Con estos pensamientos sombríos, Judith, ya desempleada, se dirigía a casa, casi llorando. Y como si no bastaran las dificultades, fue rodeada por un grupo de jóvenes ebrios. Casi no querían nada horrible, simplemente habían bebido y decidieron burlarse de una mujer joven y sola. Era difícil sospechar que ella estuviera interesada en aventuras o en algo que pudieran aprovechar. Judith parecía demasiado modesta, incluso pobre. ¿Y quién es este precioso que pasea solo tan tarde? ¿No vamos a acompañar a la señorita? Tan triste. Sonríe. Pasa una horita con nosotros, y te alegrarás, gritaban ellos. Uno de los chicos notó que ella, asustada, apretaba su bolso contra el pecho. Judith temía que quisieran arrebatarle su ridículo, ya que allí estaba todo su salario y documentos. «Bueno, ¿y qué tenemos aquí?», dijo mientras acercaba el bolso hacia sí. «Vamos a ayudar a cargarlo. No se puede hacer cargar pesadas a una belleza así». «Déjenme». «No tengo nada», exclamó Judith, mirando con miedo la calle vacía. Parecía que no podía esperar ayuda de ninguna parte. Los gamberros, como si sintieran su debilidad e impotencia, tiraban del bolso cada vez más fuerte, agarrándola por los hombros, por los brazos. No se sabía cómo habría terminado todo, pero en ese momento, un coche caro se detuvo cerca. La puerta se entreabrió y un desconocido asomó, gritando con firmeza: «Déjenla en paz». Su tono era tan autoritario que los gamberros se vieron obligados a retroceder, aunque seguían protestando. El hombre ya le ordenó a Judith:
Sube al coche y abrió la puerta. Entendiendo que esa era su salvación de tal calamidad, ella se deslizó hacia el cálido y fragante interior del coche y se sentó en el asiento cómodo. El coche se puso en movimiento, Judith sollozó, miró a su salvador y lo reconoció como el mismo hombre al que le había entregado aquella desafortunada nota. Bueno, así de asustada, ¿eh? No llores, dijo él. No es por eso, murmuró ella. Y es que en cierto sentido nos conocemos, nos vimos hace unos días, sonrió él. Sí. Lo siento de nuevo, no es culpa mía. Para ser honesta, esa nota, dijo Judith con voz entrecortada. Sí, ya entendí todo entonces, alguien te pidió que lo hicieras y te equivocaste. Ya basta de disculparse, esa historia se puede olvidar. Y también esta. ¿Todo está bien contigo? Espero que aquella historia no haya tenido consecuencias, ¿verdad? El tono alegre del conocido tuvo tal efecto en ella, abatida por los fracasos del día, que, dejando escapar las lágrimas, le contó todo sobre el desafortunado día en que fue despedida y sobre su situación actual. Vaya, dijo el hombre con tono comprensivo. ¿Y qué tipo de trabajo estás buscando? Cualquier cosa, siempre y cuando paguen, respondió Judith. Pero no tengo educación. Así que antes trabajaba en un café, tal vez ahora también sirva. Bueno, dado que en cierto modo fui el causante, debo ayudar. Entonces, esto es lo que puedo ofrecerte, dijo el hombre con decisión. No es necesario. Pero, ¿cómo entiendo que tienes un hijo? ¿Eso significa que tienes experiencia cuidando niños? Y algunos conocimientos en el manejo del hogar, ¿verdad? Quizás podrías trabajar para mí como niñera. Bueno, no es para mí, sino para mis 3 hijos. Hijos adoptivos, explicó, que los trillizos son hijos de uno de los antiguos empleados y amigo cercano del empresario Lawrence. El padre de los niños y su esposa murieron en un accidente automovilístico, y su amigo, sin querer que los pequeños fueran a un orfanato, decidió adoptarlos. No tenemos hijos propios con Choe y probablemente no los tendremos. Y aquí están 3 chicos de golpe. Además, son hijos de un amigo. No podía enviarlos al orfanato. Como comprenderás, la conciencia no me lo permitiría. Bueno, y mi esposa no tiene mucha habilidad con los niños. Y, sinceramente, tampoco tiene muchas ganas. Los cuida como puede mientras crecen. Tienen solo 4 años. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Lo haría con gusto, me encantan los niños. Pero tengo un hijo de 8 años. No puedo dejarlo todo el día solo, dudó Judith. No es necesario. Vive con nosotros en la llamada casa de huéspedes. Está justo en la propiedad del chalet. Tiene entrada directa a la casa, las condiciones son muy favorables, y hay una escuela cerca. Puedes trasladar a tu hijo allí y vivir con él. Eso es genial, exclamó, sin creer en tal suerte. Ahora parecía estar agradecida con los gamberros que la habían atacado tan oportunamente, ya que gracias a ellos no estuvo desempleada ni un día. A la mañana siguiente, junto con Thomas, fue a conocer su nuevo lugar de trabajo. Bueno, la casa y sus pequeños pupilos, y la anfitriona. Los niños, desde el primer vistazo, la cautivaron con su ternura, pequeños y alegres, aún incapaces de comprender la tragedia que había cambiado sus vidas, se acercaron con gusto a la nueva niñera. La casa en la que Judith iba a vivir con su hijo era incluso más grande y cómoda que el apartamento en el que vivía. Además, no tenía que pagar por ella, y el salario era notablemente mayor que en el restaurante. Lo único que inquietaba era la actitud de la anfitriona.
Chloe, una dama hermosa y altiva, también reconoció en la nueva niñera a la lavaplatos con la que ocurrió el molesto incidente en el restaurante unos días atrás. Expresó su desdén con toda su actitud. Aunque no le dijo nada directamente a Judith, su desagrado era evidente. Incluso susurró algo a su esposo sobre que ella misma podría cuidar de los niños, pero Lawrence respondió: «Sí, claro, veo cómo los cuidas. Casi seguro que algo le pasará a los niños y eso podría llevarte a juicio. Sabes, se podría haber contratado a una niñera profesional a través de una agencia». «¿Y quién es esta? ¿Lavaba platos en el restaurante ayer? ¡Qué asco! Chloe, basta. ¿Y qué es ese esnobismo? ¿Desde cuándo te convertiste en una hija de conde?». Judith escuchó accidentalmente fragmentos de esta conversación y la actitud de la futura señora no le agradó. Sin embargo, parecía que Chloe no estaba particularmente interesada en los niños, no se involucraba en el cuidado de ellos. De hecho, no le gustaba estar en casa y, cuando su esposo se iba a trabajar, ella también desaparecía pronto, ya fuera de compras o en salones de belleza. Judith no sabía cómo eran las costumbres de las mujeres ricas, así que podía ocuparse de sus asuntos sin preocuparse demasiado por la actitud de la señora. «Bueno, parece que tengo mala suerte con las jefas», pensó Judith, anticipando dificultades. Aunque la señora no la molestaba mucho, los niños sí le preocupaban a veces. Después de todo, Chloe, formalmente, era su madre, pero no les prestaba ninguna atención y ni siquiera intentaba fingir que le interesaban los pequeños. A veces entraba en la mañana en su habitación, preguntaba: «¿Ya se despertaron? Bueno, compórtense bien». Y se iba, sin acercarse a ellos ni acariciarlos en la cabeza, como si le dieran asco. Increíble, pensaba Judith. Los niños crecerán y se darán cuenta. La niñera, es decir, yo, ya no les hará falta, y la mamá será como si no existiera. Un día, Judith escuchó a Chloe quejándose por teléfono, aparentemente a una amiga. «Nancy, ¿qué puedo hacer? Todo esto lo planeó Lawrence. Lo que él se le mete en la cabeza, es lo que hace. Necesitaba a esos niños y ya está. ¿Cómo le pedí que no se involucrara? Bueno, hubiera ido a visitarlos, traído dulces y listo. Pero no, los trajo. Y ahora esta niñera con su cría. Tengo la impresión de que vivo en una sucursal de un orfanato. No solo tengo 3 pequeños gritos a mi alrededor, sino también a la lavaplatos aquí mismo. No sé qué será de mí, o me vuelvo loca, o mato a todos, o tal vez ambas cosas». Pronto se confirmaron los temores que Judith había tenido después de escuchar esta conversación. La amiga Nancy vino de visita y resultó ser la misma Nancy, la dueña del restaurante de donde Judith había sido cruel e injustamente despedida. La miró con desdén, no respondió al saludo cortés y entró en la casa. «Bueno, Chloe, Lawrence te tiene bien atrapada. Mi consejo es que eches a esta niñera, cuanto antes, mejor. De lo contrario, no me hago responsable de tu futuro. A mí misma me da escalofríos. No sé de qué son capaces estas mujeres». Escuchar todo esto era desagradable, pero Judith pensaba que no había motivo para preocuparse demasiado. Fue Lawrence quien la contrató y ella solo le debía cuentas a él. Hacía bien su trabajo, cuidaba bien de los niños, así que todo estaba en orden. No había quejas. Y debería haberlo pensado, al menos recordar la historia de su despido. Después de todo, no intentó robar nada, y el dinero apareció en su bolso sin que ella participara. Judith podría haber deducido que la habían puesto en una trampa.
¿Y quién se beneficiaría de esto? Solo la señora, que temía que su relación con el amante fuera descubierta. ¿Y quién impediría que ella instruyera a la nueva señora, la incitara a hacer algo? Judith estaba ocupada preparando el almuerzo para los niños. Confiaba en que su hijo vigilara a los pequeños durante el paseo en el jardín cerca de la casa. Los niños jugaban felices, sin intentar salirse del cercado, ya que estaba prohibido. Pero un día, Thomas descubrió una especie de agujero y decidió llevar a los más pequeños al parque infantil. El niño pensó que no había nada de malo en ello, ya que el parque estaba cerca de la casa. Nadie notaría si se columpiaban un poco. Y, por supuesto, el niño de 8 años no pudo controlar a los 3 de 4 años. Apenas logró llevar a toda la temblorosa y llorosa pandilla de regreso a casa en el último momento. Al volver a casa por la noche, Lawrence encontró a su esposa en una crisis de histeria que Chloe había montado magistralmente, con plena intención. «Oh, Lawrence, te dije que tus juegos con las antiguas lavaplatos que transformas en niñeras no acabarán bien. Hoy casi perdemos a uno de los niños, nuestro querido pequeño». Chloe le contó a su esposo sobre el casi accidente debido a la negligencia de la niñera, exagerando los errores de Judith y de su hijo irresponsable. Ese chico que los trajo dijo que andaban por la carretera como huérfanos. Y en los columpios los balanceaba de tal manera que todos alrededor estaban aterrorizados. Espero que entiendas que estamos en riesgo de perder a todos nuestros pequeños. No sé tú, pero yo no lo soportaría. Ya me he tomado toda la valeriana y todavía me tiembla todo por dentro. Naturalmente, Lawrence creyó a su esposa, que de repente mostró tanto amor y preocupación por los hijos adoptivos. Inmediatamente llamó a Judith y le dijo que no toleraría tal comportamiento. «Debes entender, te contraté para cuidar de los niños, y no has cumplido con tu tarea. Además, has puesto a los niños en una situación que pone en peligro su salud y su vida. Y mucho menos voy a arriesgar a mis hijos. Por lo tanto, te pido que abandones nuestra casa de inmediato». ¿Qué podía hacer una mujer pobre? Recogió sus cosas, se despidió de los niños, tomó a su hijo y se fue. Afortunadamente, la antigua casera no había alquilado el apartamento y lo aceptó, de lo contrario, no tendrían donde pasar la noche. Ahora Judith se encontraba nuevamente en una situación desesperada. Finalmente, dejó salir las lágrimas. Solo su hijo podía consolarla, y él también lloraba, sintiéndose culpable. «Lo siento, mamá, no sabía que terminaría así. Pensé que, como Chloe lo permitió, significaba que nos dejaba salir con los niños», se sorprendió Judith. Sí, ella dijo que había un agujero en la cerca justo frente al parque y que se podía salir un rato, que nadie notaría. Y salimos. Sabía que Andrew iría por la pelota. Vaya. No, hijo, no vamos a volver a relacionarnos con estos ricos. No pararán hasta que me arruinen completamente. No llores, no es nuestra culpa. Lo hicieron a propósito. Chloe siempre estuvo en contra nuestra, pero está bien, nos arreglaremos sin ellos. En realidad, Judith no tenía tanta seguridad. Era doloroso darse cuenta de que se enfrentaba nuevamente a la ira y odio sin sentido de personas que estaban mucho mejor que ella. Bueno, al menos más ricas. Y, al parecer, realmente necesitaba mantenerse alejada de ellos. No importaba si Chloe había inventado este truco por sí misma o si había escuchado a una amiga. Lo importante era que Judith ahora entendía que debía evitar a esos ricos a toda costa. Ni siquiera pensaba en vengarse de sus agresores. Sabía que no tenía formas de luchar contra ellos,
cualquier intento se volvería en su contra. Que vivan, ella solo podía esperar que el destino se encargara de ellos. Y probablemente no estaba equivocada. Ya estaba cernida la primera ofensa sobre la cabeza de Nancy. En cuanto a, mantenía a Oscar, su esposo, bajo su tacón. Él ya sospechaba de su infidelidad desde hacía tiempo. Sí, no había pruebas directas, ni certeza absoluta, por lo que permaneció en silencio. Pero cuando las personas trabajan en el mismo lugar, rodeadas de otros que no son muy amigables, en algún momento todo puede salir a la luz. Además, los empleados del restaurante no simpatizaban con la esposa del dueño, y eso es decirlo suavemente. Ella compartía abiertamente su afecto entre su marido y Travis, y empezaron a burlarse de Oscar, no abiertamente, sino de manera que los rumores finalmente llegaran a él. Y así, una vez más, escuchó una conversación poco agradable entre dos camareras. ¿Y hoy, el tigre se quedará otra vez después del trabajo? ¿Y qué pasa con Travis? Ya está por aquí. No pueden esperar para ver si Ivana sigue sin enterarse. Sí, nuestro patrón debería aprender a desviar la mirada de los hombres, no vaya a hacer que te deje en evidencia como a Judith. Nuestra ayuda, la pobre, sufrió sin razón alguna, no dijo ni una palabra. Y mira, las chicas se ríen y siguen hablando en el mismo tono. Oscar, frunciendo el ceño, pensó, así que, ¿quién es él en los ojos de los empleados de su propio establecimiento y su esposa? Bueno, siempre se había sorprendido por su fervor, pensaba que era porque mantenía el orden. ¿Y qué piensas, Oscar? Es solo gracias a mí que tus empleados se comportan correctamente, de lo contrario, te habrían arruinado hace tiempo. Y después del trabajo se quedan. Bajo el pretexto de revisar las cajas y contar los ingresos, Oscar descubrió que después de los cálculos ya no se observaban pérdidas. Entonces, un tal Travis estaba recibiendo algún tipo de subsidio de su patrona. Pensar más al respecto le resultaba desagradable. Y la historia con Judith, que había pasado notas extrañas y supuestamente intentó robar el detergente para lavar platos, no aclaraba nada. Claro, se podría explicar de la manera que más le convenía a Nancy, pero ¿no sería más fácil preguntar directamente? Oscar sabía que después de su despido del restaurante, Judith empezó a trabajar para los hijos de Lawrence y decidió llamar a un amigo para preguntar si podía ir a hablar con Judith. «Se puede hablar», respondió Lawrence, «pero no en mi casa. La despedí y no debía haberme involucrado con ella». «¿Te imaginas lo que está haciendo?», dijo Oscar. «Bueno, disculpa, Lawrence, por la preocupación. Necesito hablar con Judith sobre mis asuntos. Te llamaré más tarde». Se dirigió a su ex empleada para finalmente aclarar la verdad. Es decir, él ya entendía mucho, y después de las palabras de Lawrence, sabía que el incidente con uno de los niños había sido orquestado por Nancy. Judith se sorprendió con la visita de su antiguo jefe, pero aún así lo invitó a la cocina y le ofreció té. «No, gracias, Judith. No vine por eso. Quería preguntar sobre esa nota. Tú la pasaste a petición de Nancy, ¿verdad?» Judith sonrió. Ahora no tenía nada que ocultar y, afortunadamente, no tenía a nadie a quien temer. Ya no tendría tratos ni con Nancy ni con ninguna de sus amigas. Sus intrigas no la afectarían, ya fuera que alguien se diera cuenta o se le abrieran los ojos. Bueno, mejor tarde que nunca. Y ahora, probablemente, no es tarde. Claro que la nota la escribió su esposa. Aunque realmente no sabía a quién ni de qué. Ella solo señaló con el dedo, así que se la di a Lawrence. ¿Y qué decir sobre el detergente para lavar platos?
Después de que Thomas y yo nos fuimos, no quedó nada. Y su esposa, al parecer, pensó que yo sabía demasiado, así que decidió eliminarme. Claro. ¿Y qué pasó con los niños? Nancy o Joe. Tal vez alguno de ellos, o ambos. Mi hijo me lo contó. Bueno, está bien. Lo siento, Oscar, pero he decidido simplemente mantenerme alejada, por así decirlo, de los ricos. Ya estoy harta de tratar con ustedes. Bueno, ustedes me trataron bien, pero no sé qué tenían en contra de mí tú y las esposas de Lawrence. No quiero seguir lidiando con eso. Ahora, aún los considero bien y quiero ofrecerte un regreso al restaurante. ¿Qué opinas? No, para nada, respondió Judith. Como te dije, Judith, no te apresures. Hoy hablaré en serio con Nancy y pediré el divorcio. Por lo tanto, ella ya no trabajará en el restaurante. Te ofrezco un puesto que no es en la cocina ni en el almacén, sino una posición administrativa. Con la salida de Nancy, el puesto quedará vacante. Pero espera, no rechaces la oferta, piénsalo y después hablamos de nuevo. Oscar se fue. Judith, al acostar a su hijo, se sentó en la cocina con una taza de té y comenzó a reflexionar. Sí, volvería al restaurante si Nancy ya no estuviera allí. Incluso aceptaría el antiguo puesto. Pero, ¿qué tipo de administradora podría ser sin educación y sin experiencia? ¿Qué haría allí? ¿Imitar a Nancy, ordenando a los cocineros y camareros para ser igualmente odiada y temida? No, no lo haría. Además, ¿qué debería hacer un administrador realmente? No tenía idea. Y en general, quizás se reconciliaran. ¿Y qué sabe hacer Nancy? Manipular a su marido, jugar sucio. Mañana mismo podría olvidarse de Judith. Así que sería mejor buscar un trabajo más sencillo, y meterse en asuntos que no le competen le costaría caro. Oscar, por otro lado, no tenía intención de olvidar ni mucho menos reconciliarse con su esposa. No se puede decir que tuviera miedo de Nancy. Si hubiera sido una persona sin voluntad ante una mujer caprichosa, difícilmente habría logrado tanto en la vida. Se había levantado de ser un simple cocinero en una cafetería hasta convertirse en el dueño de su propio restaurante sin ayuda alguna. Era un hombre de negocios, pero también bondadoso, no propenso a los escándalos. Trataba de evitar peleas innecesarias con su esposa, y por eso a veces parecía que Nancy era la que tenía el control. A él le gustaba, así que alimentaba su ego, manteniendo la apariencia de su importancia. Era más fácil que discutir y ponerla en su lugar para demostrar algo a alguien. Además, la amaba. Bueno, cuando se casaron la amaba, y el recuerdo de ese amor por la encantadora, aunque algo caprichosa, joven permanecía. Ahora, parecía que los sentimientos se habían ido, pero las sospechas de que su esposa era infiel permanecían. Ella también sabía mantener la apariencia de esposa ejemplar y crear la ilusión de un matrimonio perfecto. Así vivían en armonía. Pero ahora, al parecer, esto había llegado a su fin. Oscar no estaba dispuesto a aceptar ser el hazmerreír de sus propios empleados. Y no le gustaba la injusticia, no la aceptaba 2 veces por nada, una vez se había avergonzado con la nota, y la segunda vez había sido despedida sin motivo. Ahora todo estaba claro. ¿Y todo por qué? Por Nancy y sus escapadas, de las que, al parecer, todos sabían excepto el marido. Por eso, después de dejar a Judith, se dirigió al restaurante para resolver la situación. Allí, en el establecimiento, le esperó una especie de fortuna. Justo en la entrada se encontró con Travis saliendo.
Llevaba tiempo sospechando de este joven en relación con su esposa, pero antes no tenía pruebas y no quería buscarlas. Ahora tenía las pruebas. Espera, vamos a mi oficina, hablemos de nuestros asuntos allí, dijo Oscar, tomando a Travis del brazo y llevándolo de nuevo al restaurante. ¿Qué asuntos? Ya estaba a punto de irme, he cenado aquí, todo está bien, no tengo quejas, replicó Travis, desconcertado. Bueno, quizás podamos desayunar juntos, dijo Oscar. Un bono para ti como cliente habitual y receptor de otros servicios. No te preocupes, no tengo intención de hacerte nada malo. Solo tengo una pequeña conversación que hacer. Mi esposa, según entiendo, aún no se ha ido, ¿verdad? Pues vamos a hablar. Empujó a Travis hacia la oficina. Allí, de hecho, estaba Nancy, retocándose el maquillaje. Oh, ¿y qué haces aquí, Oscar? ¿Por qué estás aquí? Nancy no pudo reaccionar de inmediato, y Oscar explicó, decidí hablar con ustedes dos de manera familiar. Tal vez incluso bendecirlos para una larga y feliz vida. ¿De qué estás hablando? Preguntó Nancy, confundida. ¿Qué vida larga? ¿Con quién? ¿Estás loco? Basta, Nancy, termina con todo este espectáculo. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Si tan solo lo supiera yo, no sería tan grave. Pero es que ya todo el mundo lo sabe. ¿No te da vergüenza que tus subordinados se rían de ti casi a la cara? ¿Qué pasa aquí? Se indignó Travis. ¿Qué tengo yo que ver con esto? No tengo idea de quién se está riendo de mí. Ocúpense de sus asuntos como quieran. Y suéltenme, tengo cosas que hacer, por cierto. Hace media hora estabas claramente en un lugar que no era el tuyo, señaló Oscar hacia el sofá y las marcas de lápiz labial en el cuello de la camisa de Travis. No sé qué asuntos tengas tú, pero aquí las cosas son así, si has tenido una relación con una mujer, debes asumir la responsabilidad. Y parece que no estás dispuesto a hacerlo. No, no tenemos ninguna relación, se desentendió Travis. Nancy también intentó evitar las acusaciones, pero ya entendió que esta vez no iba a poder mantener el control de la situación. Primero intentó justificarse, luego comenzó a llorar, pidiendo disculpas y echando la culpa a Travis. Pero Oscar se mantuvo firme en su decisión. Eso es todo, Nancy, dijo. Se acabó tu poder. Empaca tus cosas del restaurante. Ya no trabajas aquí. Solo podrías aparecer como clienta. Incluso podrías celebrar tu boda aquí, te haré un descuento por ser familiar. ¿Qué boda? Lloraba ella. ¿No estamos casados? Y no tengo la culpa de nada. No tienes derecho a echarme. Yo también pensaba que estábamos casados, pero no necesito una esposa como tú. El restaurante es mío, y tengo el derecho de invitar y echar a quien me dé la gana. Vamos a terminar esto de manera civilizada, sin escándalos, dijo Oscar con firmeza. Nancy intentó arreglar las cosas, pero no lo logró. Al darse cuenta de que su marido no estaba bromeando, prefirió conservar al menos su independencia financiera. Es decir, conseguir lo máximo posible en el divorcio. Esto también dependía de su futura vida personal. Entendía perfectamente que sin dinero, su amante no tendría mucho interés en trabajar. Nancy tampoco tenía intención de hacerlo. ¿Será posible encontrar a un hombre igual de acomodado y, lo más importante, tan dócil después del divorcio? Es una gran pregunta. Por lo tanto, es necesario sacar lo máximo posible de este matrimonio. Y para eso, no es necesario pelear con Oscar.
Puedes venir al restaurante ahora mismo con todos los documentos y te acomodaremos en el trabajo, dijo él con tono oficial. Estoy de acuerdo y vendré, respondió ella. Solo me gustaría regresar al puesto anterior. Bueno, a la cocina. ¿Pero qué administradora soy yo? Ni siquiera me lo imagino. ¿Qué hacer? Es una tontería. Aprende, te mostraré todo. No habrá nada complicado, te aseguró el jefe. Creo que mereces algo mucho más grande que solo lavar platos. Judith no estaba para nada segura de eso, pero no discutió. Pensó que si no le salía bien, al menos la pondrían a lavar platos. Así que llegó al restaurante sin más objeciones, donde se enteró de todas las noticias sobre que Nancy ya no estaba en el personal y los empleados esperaban al nuevo administrador con algo de temor. No se sabía si él sería aún más estricto que la tigresa misma. Pero al enterarse de que Judith ocuparía el puesto de administradora, todos respiraron aliviados y, se puede decir, se alegraron. Bueno, si te toma el propio jefe, él te explicará lo que debes hacer y lo que no. Esperamos que, ya sabes, te comportes de manera diferente a Nancy. Eso lo recuerdas bien, le dijeron. Él le explicó las responsabilidades, dijo que al principio ayudaría en todo y que luego Judith entendería por sí misma lo que se requería. Te aseguro que no hay nada terrible o especialmente difícil en este trabajo. Te acostumbrarás y aprenderás. Nancy, recordando las palabras de su esposo, dejó de aparecer en el restaurante. Se estaba preparando para el divorcio y se quejaba de la vida a su única amiga, Chloe. ¿Ves, Chloe, qué bien hiciste en echar a Judith? De lo contrario, ella también te habría echado de la casa. Y en que Oscar y yo nos estamos divorciando, ella tiene una buena parte de la culpa, y no poca. Seguramente a Oscar le llegaron rumores de tu Lawrence, ¿acaso no lamenta que la haya echado? Parece que no, respondió la amiga. Los niños solo son molestos. Pero los días con ellos, claro, se hacen largos. Ya quería contratar a otra niñera, pero mi Lawrence se puso en contra. ¿Para qué, si tú misma estás en casa? ¿Y quién le dijo que voy a pasar todo el día en casa cuidando a esos niños, que, en realidad, no son nada para nosotros? Mejor si se los hubiera llevado. La niñera. Bueno, ya ves, ella logró ganarse a los niños para su lado. Y si no la hubieras echado a tiempo, habría atado a Lawrence de la misma manera. Y habrían ido a trabajar como lavaplatos, como era una simple y alocada cocinera. Y ahora, al haber ocupado mi lugar, no me sorprendería si pronto Oscar la hace su amante, o incluso se casa con ella. Es amargo, lloraba Nancy. Así que cuida de mantenerla a distancia para que no se entrometa más en tu familia. Chloe también entendía perfectamente el peligro de tener una mujer joven y atractiva en la casa y estaba de acuerdo con su amiga. Solo que los niños le estaban causando mucho inconveniente y aún así esperaba poder deshacerse de ellos de alguna manera. Lawrence también se enteró de los cambios en la vida personal de su amigo y en el restaurante. Una vez, fue a visitarlo para hablar. ¿Entonces has decidido divorciarte? Y según lo que escuché, has llamado a mi antigua niñera para que sea la administradora. No parecía estar muy contento con su trabajo. No es el trabajo, te diré, son unos idiotas. Ambos confiamos demasiado en nuestras esposas. La mía y Judith me pusieron una trampa y me avergonzaron ante todo el mundo. Por eso me estoy divorciando, y tu antigua niñera resultó ser una mujer muy competente. Sí, en general tampoco tenía grandes quejas sobre ella, admitió Lawrence. Bueno, cometió un error una vez, pero ese error podría haber sido fatal.
Ella no lavaba los platos por los niños, se lo contó a Judith también. Los niños no se escaparon por su propia voluntad, tu esposa los dejó salir, bueno, les dio permiso. Parece que Judith también le obstaculizó a ella, aunque no estoy seguro, no me atrevo a afirmarlo. Resuélvelo tú mismo como quieras. Pero en cualquier caso, Judith no la devolveré a ti. Sí, es una lástima, claro, mis chicos preguntan cada 10 minutos cuándo volverá. Confesó Lawrence. Bueno, ella también dijo que extrañaba a tus chicos. Tal vez, si vamos de visita, podríamos encontrarnos con ella, prometió Oscar. Y al regresar a casa, Lawrence hizo un escándalo con Choe. Dijo que sabía que había sido ella quien dejó salir a los hijos al parque. ¿De verdad querías que ocurriera algo terrible? ¿Fue culpa tuya que casi ocurrió ese accidente fatal?, preguntó con indignación. Chloe respondió con gritos, discutiendo y quejándose. ¿Por qué crees a cualquiera menos a mí? ¿Acaso alguna vez te he mentido? ¿Acaso he hecho algo malo contigo? Se enfureció. Eso no lo sé. Pero tu amiga, según descubrí, ha hecho muchas cosas malas. No en vano dicen, dime quién es tu amigo y te diré quién eres. Así que no me sorprendería si descubro que también hay algo detrás de ti. Y admítelo, si miras detenidamente, resulta que sí, te importan poco los niños. A Judith no te le gustaba. Y ellos todavía la extrañan. Pero si dices eso, puedo devolverte el dicho, ¿quién es tu amigo, Oscar, que echó a su esposa de la casa como a un perro sin razón alguna? Créeme, en una lavaplatos que la reemplazó. Por mi parte, no parece un verdadero hombre. Por favor, ¿puedes devolverla? Que trabaje como administradora en el restaurante y en casa sea la gobernante y esposa por turno. Y échame a mí, si eres tan valiente, hazlo. Chloe, por favor, deja de hacer esto, ya tengo suficientes problemas sin ti. Sin tus absurdas acusaciones y sospechas, el tiempo ya se ha alargado. La mayoría están relacionados con el negocio y con la manera poco honesta de llevarlo, y estos problemas no solo amenazan con pérdidas materiales, sino con sanciones mucho más serias. Temía seriamente las consecuencias, entendía que sería muy difícil evitar algunas acusaciones. No pasaron ni unos pocos meses antes de que sus temores se confirmaran. Se enteró de que habían arrestado a su amigo. Aunque nunca fueron especialmente cercanos con Lawrence, no podía ignorar este evento y decidió ir a su casa para averiguar de Chloe qué había ocurrido. Y también para consolar a la pobre mujer. Cualesquiera que fueran las relaciones con su esposo, ahora se quedó sola con 3 hijos. Tal vez necesitara algún tipo de ayuda. Vio que Chloe no necesitaba consuelo en absoluto. Ella estaba ocupada y casi parecía alegre, organizando algunas cosas. ¿Qué pasa, Chloe? ¿Qué se sabe de Lawrence?, preguntó. Pues Lawrence se metió en problemas. El abogado dijo que la situación es muy grave, respondió ella, mientras movía algunas cajas. ¿Y tú estás planeando mudarte?, preguntó Oscar al ver los preparativos y las cosas amontonadas en el vestíbulo. No, no exactamente. ¿A dónde voy a mudarme? Me quedaré aquí, solo que voy a llevarme a estos, dijo señalando a los niños asustados y llorosos que estaban en una esquina. ¿Y a dónde los vas a llevar?, se sorprendió Oscar. Pues al orfanato. ¿Dónde más? No son nada para mí. Lawrence los trajo a casa sin mi consentimiento. Y ahora, con toda seguridad, le esperan por lo menos 5 años, pero yo no quiero cuidar de ellos durante 5 años. Así que...
¿Cómo puedes hacer algo así? Se sorprendió el invitado. Lawrence los adoptó oficialmente. ¿Y qué? Incluso los hijos biológicos van al orfanato si sus padres van a prisión. Así que estos también que se vayan allí. Desde el principio les correspondía estar allí, son huérfanos por completo. Y ahora resulta que el adoptante también es un criminal. Y por favor, no me mires así. ¿Juzga tú mismo? ¿Es culpa mía? ¿Acaso lo empujé a cometer un crimen? Por supuesto que no, él no sabía cómo manejar las cosas, no sabía cómo ocultar sus asuntos, y ahora, ¿qué puedo hacer? Soy una madre soltera, una heroína con 3 niños que no me interesan en absoluto. Así que no, lo siento, no me comprometí a eso, no soy santa ni Madre Teresa. Además, no sé cómo lidiar con ellos, y siempre están llorando, no saben lo que quieren. Además, no tengo dinero para una niñera. Así que vivan en el orfanato bajo el cuidado profesional del Estado. Ven, ni siquiera les estoy robando, aquí están toda su ropa y juguetes que he recogido. Que se vayan así, en su totalidad. No, Chloe, lo siento, pero esto no va a funcionar, la detuvo Oscar. No sé cómo lo verás tú, pero me dará vergüenza mirar a Lawrence a los ojos si permito tal crueldad. Nada de orfanatos, por ahora los llevaré a mi casa, luego ya veremos. Bueno, chicos, ¿queréis ir con la niñera Judith y con Thomas? Preguntó alegremente a los niños. Sí, queremos ir. Se alegraron los pequeños. No queremos ir al orfanato y no queremos vivir con Chloe, ella es mala. Pues qué bien, llévalos a donde quieras, ya sea con la niñera o a otro lugar, mientras esté lejos de mí. Y lleva también sus cosas, la casa está llena de trastos, dijo Oscar, y no se anduvo con rodeos al decir que llevaría a los niños con la niñera Judith. Él y Judith ya vivían bajo el mismo techo. Sí, el trabajo conjunto llevó a que comenzaran un romance, y poco después del divorcio, él le propuso matrimonio, y Judith aceptó. Cuando ella supo que Oscar había ido a la casa de Chloe, también dijo que, si los hijos de la madrastra resultaban una carga, estaba dispuesta a aceptarlos. Y ahora, al ver a su futuro esposo entrando en la casa con los 3 niños, Judith se lanzó a abrazarlos. Niños queridos, cuánto los he extrañado. Estoy tan contenta de verlos. Y nosotros los extrañábamos. Dijeron los chicos, riendo y llorando de felicidad. Allí estaba todo tan mal. ¿Por qué no venías a visitarnos? Preguntaron. No podía, mis pequeños, pero ahora estaremos juntos. ¿Verdad? Dijo ella, mirando a Oscar con esperanza. Por ahora sí, y luego ya veremos. Quizás, lo dejemos así. Aún no hemos logrado averiguar nada, respondió Oscar. Eso sería genial, pero de todas formas no nos separaremos, nos visitaremos a menudo, ¿verdad? ¿Cómo está Chloe? ¿Te preocupa mucho? Oscar le contó sobre lo que había hecho Chloe al quedarse sin esposo. No noté ni el menor signo de preocupación, y te imaginas, ella incluso a través de su abogado dijo que los niños. ¿Cómo está él? ¿Qué le amenaza realmente? Espero que al menos le den una condena suspendida. No sé cómo va a vivir con Chloe después de esto, pero me da pena por ellos y por los niños. Hay que pensar en cómo formalizar su estancia en nuestra casa. Tal vez Lawrence escriba algún poder notarial. Ni idea de cómo se hace eso. Pero su esposa, en la cárcel, sufrió un ataque al corazón. El arresto, la traición de Chloe y la preocupación por el destino de los hijos golpearon duramente su ya debilitado corazón. Lawrence falleció.
Después del funeral, Oscar y Judith formalizaron la adopción de los 3 pequeños huérfanos, convirtiéndose así en una familia numerosa. La pareja se apresuró a casarse, celebrando la boda en su propio restaurante. Sin embargo, Judith tuvo que olvidar el trabajo administrativo. ¿Qué trabajo se puede hacer con 4 hijos? Thomas iba a la escuela, mientras que los pequeños estaban con su mamá, quien se encargaba de cuidarlos, educarlos y enseñarles. Esto resultaba mucho más interesante que el trabajo. Oscar la apoyó completamente. ¿Qué trabajo, cuando en casa crecen 4 chicos?, añadió Judith. Además, pronto Judith alegró a sus hombres con la noticia de que tendrían una niña.